Vamos a hablar de una pianista hoy, de Clara Wieck. Una pianista que vivió entregada al amor que profesó a su marido, Robert Schumann, y a quien se considera la pianista clásica más importante del siglo XIX, Clara Schumann. Sus primeros años no fueron muy felices, dice el cronista. Parece que no fue una niña precoz, sino todo lo contrario. No empezó a hablar y a comprender lo que se le decía hasta los 5 años. Había nacido en Leipzig en 1819. Su padre, Federico Wieck, era un pianista de vieja escuela. Y a partir de los 6 años empezó a educar a Clara con una disciplina feroz. Quiero decir, a partir de los 6 años de Clara, ¿no? Parece que cuando Clara no rendía lo que el viejo Federico esperaba, el tipo rompía las partituras en 1000 pedazos, gritaba y empezaba a dar saltos en el mismo lugar. Más adelante, Clara dijo con tristeza: mi padre nunca me permitió leer. No la dejaba leer, le hacía tocar el piano todo el tiempo. A los 8 años, Clara tocaba conciertos de Mozart bastante bien. Un día aparece en el hogar de los Wieck Robert Schumann, tipo que tenía muchas esperanzas de ser pianista, Schumann, ¿no? Y se convirtió en un pianista bueno, aunque no alcanzó el nivel de virtuoso. Schumann quería independizar los movimientos del cuarto dedo, ¿no? Y quería ampliar el alcance de la mano en extensión, y se había construido un aparatito de madera que le mantenía el anular sujeto y que estiraba los demás dedos en forma muy exagerada. Bueno, total que se dislocó la mano. Tuvo una parálisis parcial de alguno de los dedos y se dedicó entonces a la composición. No pudo nunca llegar a ser el gran pianista que él había soñado, ¿no? Y Schumann empezó a estudiar composición ya con rabia. Vivía deprimido, añorando recuperar la movilidad de la mano, hasta que algo lo distrajo. Más que lo distrajo, algo lo enamoró. Se trataba naturalmente de Clara Wieck. Era hermosa y a los 16 años tocaba el piano maravillosamente. Goethe, a punto de morir, le había enviado su retrato y Chopin le había besado la punta de los dedos, completamente fascinado. Y en cuanto la vio a Clara, Schumann parece que enloqueció de amor, ¿no? A todo esto, Schumann estaba de novio con otra mina, la señorita Ernestina de Fricken, que era una discípula del viejo Wieck. Un buen día, Robert dijo que había decidido suprimir toda relación amorosa, le dijo a la mina, ¿no?, a Ernestina, ya que menesteres más importantes lo aquejaban. Inmediatamente comenzó a escribir exclusivamente para que Clara ejecutara las obras en su presencia. Y pronto las tardes que pasaban juntos, el aprendiz y la hija del maestro, pues se hicieron cada vez más íntimas, ¿no? Al cabo de unos meses, Schumann consiguió el amor de Clara. Hay que decir que entre besos y abrazos compuso él para ella Carnaval y Estudios Sinfónicos, para que ella tocara alguna otra cosa. Clara y Robert quisieron casarse, a pesar de las violentas objeciones del viejo Wieck, que era una basura de tipo aquí entre nosotros. No, mentira, pero no. El caso es que objetaba este gran amor. No quería para su hija un compositor excéntrico que no tenía honguita, como era Schumann. Y la negativa afectó mucho a Schumann, melancólico, parece que se pasaba toda la noche tocando el piano, a tal punto que los vecinos se quejaban a la dueña de la casa que lo alojaba: este desgraciado que se cree que se pasa tocando el piano toda la noche. Y la señora le mandó una carta que aún se conserva,
La carta, no la señora, ¿no? Dice la carta: verdad es que ser desdeñado en amor o luchar con un padre recalcitrante es lamentable, mas no hay derecho a interrumpir el sueño a los demás. Dios les socorra. Eso está bien, eran otros tiempos, ¿eh? Esa es una carta que a uno le daría gusto recibir. El viejo Bike rehusó otra vez dar su consentimiento para el casorio, obligó a los enamorados incluso a recurrir a la justicia, hizo correr la voz de que Robert era un borracho. Sin embargo, el 12 de septiembre de 1840, Robert y Clara se casaron. A partir del casamiento, Clara se dedicó por completo a Schumann y a los hijos que tuvieron después. Claro, no fue a partir del casamiento, ¿no? Bueno, se dedicó por completo a Schumann. Después tuvieron hijos. Clara dejó de lado su talento para cuidar a su familia. ¿Qué talento ni talento? A la cocina. A la cocina. Y además escuchaba a Robert. Cuando menos tocó en público, decía Clara. Clara despreciaba el virtuosismo mecánico. No le gustaba la velocidad, lo que llamaba el pasaje vacío, ¿no? Clara preguntaba: ¿por qué pasar con rapidez sobre las cosas hermosas? ¿Por qué no demorarse? Bueno, sabemos nosotros que Schumann, el marido de Clara, se volvió loco y murió joven, a los 46 años. Creía que iba a tener un accidente y por eso se mudó con Clara a una casa de un solo piso para no caerse. Se alejó de todo elemento cortante que pudiera herirlo. No había cuchillos en la casa. Había atornillado la mesa al piso porque le parecía que a la noche la mesa volaba. Interrogaba a los veladores. Se creía rodeado de ángeles o de fieras. Un día, asustado, le suplicó a Clara que lo abandonase. Ella no lo hizo, lo cuidó hasta el último día. Y Robert, en su último momento de lucidez, le dijo que no cambiaría sus abrazos por todos los tesoros del mundo. A la muerte de Schumann, Clara se convirtió en una pianista de fama mundial. En memoria de su amado Robert, tocó hasta el final de sus días vestida de negro, casi besando las teclas, y tocaba casi con exclusividad música de su marido, ¿no? Ella fue quien introdujo la música de Chopin en Alemania, además, ¿no? Y tocaba también a Brahms. Ayudó a promover la música de Brahms por Europa, y incluso llegó a haber entre ella y Johannes Brahms una relación muy íntima. Él la amaba. Brahms estaba enamorado de Clara Schumann, pero no pudo hacer nada. Wagner lo llamaba a Brahms el casto Johannes. El amor de Brahms por Clara le duró toda la vida. Nunca se casó, ni se le conocieron mujeres a Brahms, salvo un fugaz romance con una tal Agatha von Siebold. George Bernard Shaw llegó a oír a Clara Schumann y también se enamoró de ella. Bernard Shaw, que claro, vivió mucho, ¿no? Y murió en 1950, Bernard Shaw. Dijo: es una mujer noblemente hermosa y poética. Un artista de esa clase es el grial que busca todo hombre. Eso no está mal. Sentir que después de todo, ese santo grial que todo hombre busca no es otra cosa que una mujer. En 1878 asumió Clara Schumann su primer cargo en la enseñanza como directora del departamento de piano del Conservatorio de Frankfurt, y allí se quedó hasta 1892. Al final de sus días, en cada concierto, todos la recibían con un aplauso. Se sentaba al piano la tipa, ¿no? Tardaba mucho. Se instalaba ahí, se acomodaba en el asiento, se arreglaba el vestido. Después, cuando el director iba a empezar,
se levantaba de golpe y se metía entre los ejecutantes de la orquesta para darles alguna instrucción especial. Siempre advertía al primer oboe para cierto pasaje en el que ella deseaba que el oboe la siguiera. Después volvía al piano, de nuevo hacía todo el proceso, ¿no? Instalarse. Bueno, media hora después empezaba. Quedó sorda y murió en 1896 a los 77 años de edad. Cuando Brahms se enteró de la muerte de Clara, tomó el primer tren que consiguió, llegó tarde al entierro y celebró entonces su funeral propio por la mujer que había amado. Tocó por primera vez sus canciones serias, un mensaje desgarrador de dolor y renuncia. Menos de un año después, el 3 de abril de 1897, murió Johannes Brahms, completamente solo, en su casa de Viena. Historia esta de amor, después de todo, y de talento, de una gran pianista, de un gran amor que fue el que ella sintió por Schumann, de otro gran amor que no fructificó, que fue el que Brahms sintió por ella, ¿no? ¿A quién podemos dedicar esta pequeña biografía de una mujer pianista? No son tan numerosas. Bueno, primero a ella, ¿no? Esa mujer que odiaba los fuegos artificiales del virtuosismo, la mujer que levantaba las manos indignada cuando los alumnos tocaban demasiado rápido. Pero incluso también en la época algunos pianistas se sentían muy perturbados por ese rubato contenido de Clara cuando tocaba, ¿no? Suele pasar, ciertas lentitudes artísticas perturban a la gente. En la radio, por ejemplo, cuando uno hace un silencio de más de 30 segundos, bueno, 30 segundos es un poco demasiado, pero 15 segundos de silencio ya sacan el extinguidor. Bien, Clara entonces es la figura a quien dedicamos principalmente esto, pero también a Schumann, al pobre Schumann, al desdichado Schumann que tanto la amó, al casto Johannes Brahms también, pero no al viejo Weich, al viejo Federico Weich, de quien después no sé qué pasó. La última vez que lo vimos aquí en este programa fue cuando no quería que se casaran su hija y Robert, en brome. Un viejo recalcitrante, como dijo la vecina también, que le manda esa carta tan hermosa, donde lo llama precisamente viejo recalcitrante. Está bien, Quizá se puede decir, algún poeta confuso podrá decir que la oposición del padre quizá permitió el nacimiento de obras hermosas, etcétera, ¿no? O sea, gente que cree que, bueno, una mina rechaza al niato y el niato escribe una obra maravillosa, etcétera. Etcétera, digo yo, para no perturbarlos a ustedes con explicaciones vanas. Bueno, no es así. No es así. Porque mujeres que no le dan bolilla a uno, hay muchas. En cambio, composiciones de Schumann, hay pocas. En todo caso, siempre menos que mujeres que no le dan bolilla a tipos. Y después de todo, que una mina le dé bolilla a uno no garantiza que uno no vaya a escribir la obra que pensaba escribir. O sea, ¿cuál es la relación que hay entre la bolilla que le da una mina a uno y la obra que uno pensaba escribir? Ninguna. Bien. Vamos a escuchar, para ilustrar esta charla, que es también un homenaje a Clara y a todos los pianistas que se preocupan por inventar artefactos de madera que mejoren su digitación. Vamos a escuchar una obra de Schumann, y una obra que le escribió Schumann a
a Clara justamente un fragmento de aquel carnaval que le escribió mientras ellos, un poco secretamente, mientras el viejo Bike andaba por ahí, ellos se pegaban revolcones y que yo, bueno, entre un revolcón y otro, parece que, como he dicho antes, Schumann le escribió esta obra Carnaval para que Clara tuviera alguna otra cosa que tocar. Este fragmento, esta parte del Carnaval, Opus 9, Schumann, se llama justamente Chiarina, o sea, Clarita. Es una breve composición que vamos a escuchar por nuestra amiga, la pianista Fernanda Morelo. Adelante, Fernanda, toque usted esta Chiarina, esta Clarita de Schumann. Adelante.